Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, el canal público de Bogotá. Síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Pasa la Voz y los invitamos a que den me gusta y también estamos en Twitter en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag #Nuevo Código de Policía. Les cuento que en el Congreso de la República se está discutiendo una reforma al Código de Policía y ya ha generado bastantes debates. Se dice que con esta reforma se pueden hacer allanamientos sin orden judicial, es decir, que a su casa puede entrar la policía sin una orden dada por un juez. También se dice que con esta nueva reforma al código será un poco permisivo, podría decirse, en los casos en que los agentes de la fuerza pública abusen de su fuerza contra la ciudadanía. Es por eso que hoy en Pasa la Voz queremos hablar de esas reformas al Código de Policía y ver cómo estas reformas podrían afectar a la ciudadanía. Para esto tenemos dos invitados como siempre. Está con nosotros Andrés Hidárraga. Andrés es experto en el tema e investigador del Instituto Nacional Sindical. Andrés, hola. Buenas tardes. Y también está con nosotros Sandra Reyes. Sandra es víctima de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT durante el paro agrario del 2013. Sandra, muy buenas tardes y bienvenidas. Bueno, antes de empezar nuestra conversación, Andrés y Sandra, vamos a escuchar qué nos dijeron los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá. Esta fue la pregunta que les formulamos. ¿Sabía usted que de ser aprobado el nuevo Código de Policía, los agentes de la fuerza pública pueden entrar a su casa y hacer un allanamiento sin previa orden judicial? ¿Qué opina usted de esto? Hoy en nuestra sección de Vox Populi nos encontramos desde la localidad de La Candelaria. Vamos a preguntarle a la gente si sabían que de llegar a ser aprobado el nuevo código, la policía puede entrar a sus casas sin una previa orden judicial. Vamos a ver lo que nos contaron. Me parece terrible que eso suceda, porque me parece que la policía no se le pueden dar esos derechos a la policía para hacer eso, porque todas las personas tenemos derecho a nuestra privacidad y además es partir del hecho de que una persona es delincuente sin tener ninguna prueba de eso, sino simplemente llegar a la casa de uno y hacer lo que quieran. Es terrible, o sea, a qué estamos llegando, o sea, si cualquiera puede venir a entrar a nuestra casa, en donde nosotros nos sentimos seguros, pues, ¿qué viene después? Nos están violando un derecho, porque nosotros somos libres en nuestra casa de hacer lo que nosotros queramos. La mayoría de colombianos no va a estar de acuerdo con que le hagan un allanamiento de la casa sin previa orden judicial, pues porque eso pues viola como muchos derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la propiedad privada. Cualquier persona que simplemente tengan sospechas sobre ella, puede llegar la policía y tumbarle la puerta y destrozarle la casa y, mejor dicho, es una violación completa a la privacidad. Pues básicamente yo pienso que están vulnerando nuestros derechos porque la policía actualmente es muy corrupta y pues se puede prestar para muchas más cosas. Pienso que esto no va a permitir que las personas estén cada día más seguras, ¿no? Porque de todas formas va a existir esa desconfianza en cualquier momento de que pueda entrar cualquier persona y uno no pueda hacer nada. Pienso que es importante que la policía pues tenga una orden, ¿no? Pues para que pues sea como de una manera más justa para la persona y pues de acuerdo a esto pues se le plantea un proceso judicial adecuado. Sino más en la calle hay muchas veces que uno lo paran por papeles, le sacan a uno plata y se van y uno no puede hacer nada. ¿Cómo sería si entran a la casa de uno rompiendo su privacidad y rompiendo las cosas de uno? Bueno, Sandra, como escuchamos, la gente no está convencida de esa idea de que la policía pueda, por ejemplo, entrar a la casa sin una orden judicial. Tú fuiste agredida por la fuerza pública en el 2013. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Mira, durante las manifestaciones del paro agrario del 2013 nos encontrábamos en la casa. Como no había trabajo para mis familiares que son agricultores, nos reunimos en la casa. Tuve que salir aproximadamente 3:30 de la tarde a recoger mi chiquita porque la ruta, pues, por la manifestación no pudo llegar a la casa. Salí a recoger mi chiquita. Al regresar, pues, la gente corría, había mucha gente, estudiantes, creo, parecían, todo
corría, entonces pues decidí correr también con mi chiquita a la casa. Cuando llegué a la casa, entonces alguien dijo, graba, que los del ESMAD están entrando a la finca al frente, es una finca inmensa, mi casa queda lejos de la avenida. Entonces pues decidimos grabar, grabé cuando escuchábamos que estaban rompiendo una camioneta, que no sé qué. Yo pues digo, eso no se puede hacer, ¿cómo van a hacer eso de que van a romper un carro? Intenté salir, pero alguien dijo, no salga porque eso te pasa algo, no sé qué. Yo, pues, no salimos. Al cabo pasaron ahí enseguida, entonces ya les gritamos que les grité que ese video lo iba a subir a YouTube, porque eso no lo podían hacer, que no podían meterse en las fincas. Pero no sé, les dio como mal genio y empezaron a tirar gases lacrimógenos. El humo se metía por debajo de las puertas, entonces empezó a entrarse el humo, luego pasaron como el frente de la casa, pero decidieron devolverse y de entrar por la parte de atrás de la casa. ¿Quiénes estaban en tu casa, Sandra? En mi casa estábamos mis 2 hijos, 2 niños, mis padres, 2 sobrinos, 3 primos, 2 niños, mi cuñada que estaba en embarazo de 5 meses, mi hermana. O sea, habían 7 menores. 7 menores había. Y 2 adultos mayores. 2 adultos mayores y mi cuñada estaba en embarazo. ¿Qué pasa después de eso? ¿Ustedes qué hacen? Pues yo seguí grabándolos, no me intimidé, seguí grabando, tenía como esto pues se escuchaban palabras groseras, no sé qué, pero ya cuando un momento que ya se escucharon vidrios, yo pues ¿qué pasó? No, habían tirado el gas y habían roto el vidrio. Entonces el humo se empezó a entrar, pero no sé, ya en ese momento como que entré en un momento tan de pánico que no supe qué pensaba en mi hijo. Mi hijo, el mayor, tuvo un accidente hace aproximadamente 2 años y tenía problemas psicológicos, pues me asusté mucho porque él no puede tener un problema él no podía recibir situaciones noticias tan fuertes. Sí, entonces pues a buscarlos, todos debajo de la cama, los niños metidos, no sé, ya la reacción de saber que mi mamá es enferma, que no puede también, de su tensión sufre mucho, no sé, entre un momento de pánico que... ¿Quién los ayudó en ese momento, Sandra? Nadie, llamé a la policía, decidí llamar a la policía, pero bueno. Sí me contestaron y dijeron que iban a ver qué podían hacer. Bueno, Sandra, vamos a ir a una pausa y seguiremos conversando. Seguimos en Pasa la Voz, síganos en las redes sociales, les recuerdo que estamos en Facebook y también en Twitter, hoy con el hashtag #Nuevo Código de Policía. Andrés, esto que nos relata Sandra, tan doloroso, tan difícil de manejar, puede volverse a presentar con estas reformas que se quieren hacer al Código de Policía. ¿Es posible, por ejemplo, que entren a la casa sin una orden previa de allanamiento? Lo que está en el centro de esa situación, que hay que decirlo, es regular, no es una situación excepcional del comportamiento de la fuerza pública en el marco de las protestas sociales, del derecho a la protesta, conlleva que se regularice, se naturalice, se justifique, se legalice la vulneración de cualquier ámbito de derechos a mano de la fuerza pública, que es el sentido y la naturaleza jurídica y política de la propuesta de reforma del Código Nacional de Policía. ¿Qué otros derechos se verían vulnerados con estas reformas que se están proponiendo? Es que en general Andrés, lo que propone la reforma es involucrarse en todos los espacios y ámbitos de la vida, desde aspirar a regular de manera restrictiva la garantía del derecho a la protesta, las aglomeraciones públicas y privadas, que en ese sentido está lo del allanamiento sin orden judicial, hasta la minería, la actividad económica minera que se desprende de la minería, actividades como el uso y aprovechamiento del espacio público, entre otros. Es decir, es entregarle a la policía o abrogarse a sí misma en últimas una cantidad de atribuciones que incluso pasarían por encima de las que jurídicamente ya están establecidas para los entes territoriales, a propósito de las aglomeraciones. En suma, es constituir un Estado policivo militarizado que en consecuencia restringe buena parte de los derechos, fundamentalmente civiles y políticos para las personas. Y en ese sentido, ¿qué implicaciones entonces tendría que estas reformas y el código se apruebe tal como se está proponiendo ahora? Pues resulta bastante preocupante que exista la posibilidad real que se apruebe, por una parte, pese a que jurídicamente
tiene muchas inconsistencias que a la luz de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales avalados por Colombia, ratificados por Colombia, se apruebe, termine legitimando entonces el accionar de la policía a vulneración de derechos, pero en un momento de posacuerdos de paz, de posconflicto, es aún más grave. Es decir, si el sentido es llegar a la paz, ¿cómo es que se propone una reforma al Código de Policía de este tipo, de este corte, que es claramente, insisto, militarizador de la vida, represivo, cuando en realidad estaríamos buscando la paz, la convivencia y no una reforma de corte represivo para, en suma, la ciudadanía en general? Sandra, después de esto que nos contaste, de este suceso tan duro, ¿cuáles fueron las secuelas que quedaron en ti y en tu familia, por ejemplo? Cuéntanos. Por lo menos, mira, mi hija tiene un miedo tan terrible a la policía que ella ve un policía y se agarra la mano y le digo, mamor, él no es malo. Dice, sí, mami, porque tienen botas negras y los negros son muy malos, muy malos. No sé, las secuelas son tan grandes que ellos no quieren ver un policía, no quieren ver televisión, no quieren saber nada de un paro agrario. Con decirte que en la casa se acabó la televisión y los noticieros, no vemos televisión de noticiero ni nada que se parezca. O sea, absoluto temor y miedo a la fuerza pública. No, los niños es terrible el miedo que le tienen, ni en el colegio se puede hablar ni siquiera de paro de profesores. Cuando el niño dijo que la profesora comentaba del paro de profesores, eso llegó ese día asustado a la casa, mami, ¿qué vamos a hacer? Otra vez se van a entrar aquí a la casa, ¿qué vamos a hacer? Vámonos de acá, me decía, vámonos de acá, mami. Y las secuelas de esta situación también tan violenta en tu comunidad, con los vecinos, la gente, ¿qué piensa ahora después de eso? Después de esto, el miedo a la manifestación. Ya le da mucho miedo salir a manifestar con el miedo a que los agredan, porque igual la situación que nosotros vivimos no fue solamente un día, fueron aproximadamente toda la semana, donde permanentes agresiones. Nos estuvieron agrediendo y rompiéndonos las cosas, tratándonos mal. Entonces pues la gente ya no quiere saber de manifestaciones, ya lo duda mucho. Hay unas personas que dicen sí lo vamos a hacer porque no nos vamos a dejar, pero igual hay unas personas que por miedo uno a sus hijos, entonces ya dicen no, mejor no lo vamos a hacer. Sandra, ¿y ustedes denunciaron esta situación, este abuso de autoridad? Sí, claro, ante Fiscalía y ante Personería de Tibasosa, que fue, pero el caso lo quieren archivar. Nos ha tocado apelar 3 veces, porque que no hay razones suficientes, que no hay pruebas contundentes, que ya va para la 3ª apelación que hicimos. ¿Y ustedes cuál es el panorama? ¿Qué van a seguir haciendo? ¿En qué están ustedes como familia? ¿Qué quieren? Que queremos que no vuelva a pasar esto, que no sean abusivos las personas del ESMAD, que no hagan eso, que no lleguen a dañar una familia, una comunidad por hacer lo que ellos quieren. Entonces pues no nos vamos a quedar, vamos a seguir a seguir con el proceso, no vamos a parar así nos archiven, si nos archiven pues igual también nosotros teníamos todo el derecho de manifestar eso, entonces no se tiene por qué apelar, no se tiene por qué archivar esto, seguiremos luchando por esto. En términos de justicia, Andrés, ahorita hablábamos que es difícil lograr justamente justicia en estos casos, identificar los agentes que cometieron estas agresiones. ¿Qué conoces tú sobre este tema? Pues es que hay una ausencia de unos protocolos rígidos a propósito de la identificación de la policía en manifestaciones sociales. Uno debería establecer desde ya que en clave de un posacuerdo, un momento posacuerdo de paz, el ESMAD se debería desmontar. O sea, si viene la paz, entonces el desmonte del ESMAD está en clave de garantía del derecho a la protesta. Mientras eso sucede, para que ese tipo de violaciones y situaciones tan injustas no se vuelvan a repetir, es seguir fortaleciendo, por ejemplo, los mecanismos de control tanto del Estado como de las organizaciones sociales para lograr evitar y prever esos atropellos. O sea, de nada nos sirve solamente establecer mecanismos para que se investiguen después de que se hagan los hechos. No, necesitamos es que eso no suceda. Eso no pasa. Y para preverlo entonces es crear mecanismos, protocolos, con la participación de la gente, no solamente desde la sociedad civil, perdón, desde el Estado, de la institucionalidad, para que esos controles se lleven a cabo y de manera correcta, en clave de garantía de derechos. En ese caso, Andrés, además de estos aspectos que hemos hablado del Código de Policía,
que son negativos de esta reforma, pero en el fondo sí es necesario hacer una reforma. No es que Claro no que se sí. haga una reforma al código. La Sí, reforma sí se necesita, es un código pues obsoleto, creado en unas condiciones, en un momento de un país totalmente diferente al que tenemos ahora. Sí, es cierto eso. Sin embargo, para pensarse una reforma hay que tener en cuenta al menos dos aspectos. El primero es la participación de la gente. Es decir, en la propuesta de proyecto de ley, no en clave de la democracia representativa, sino en clave de participación de la comunidad real, de las organizaciones sociales afectadas o no de derechos humanos, cuál es la participación de ellos en la redacción del código. Y por otra parte, y en cualquier caso, esa reforma debe estar dirigida a desmilitarizar la policía, es decir, en primer lugar, sacándola del Ministerio de Defensa. O sea, ahí ya partimos mal de que sea solo el Ministerio de Defensa el que esté proponiendo el Claro, código. que la redacción venga desde el Ministerio de Defensa, que la redacción venga desde la policía, en su tercer intento por demás en los últimos 5 años. Es decir, ¿cómo hacemos que la mentalidad del cuerpo policial cambie del gobierno nacional a propósito de que la policía es un cuerpo civil a cargo de la nación y que debe estar atendiendo son asuntos de regulación de la convivencia? Convivencia, Más no de seguridad ciudadana. Exactamente, más no estar pensando en tener un aparato fuerte represivo para que aquella persona que se salga de la raya de la disciplina, del orden del Estado, caiga sobre esa persona todo el peso de la ley. Bueno, vamos a un corte y ya venimos. Continuamos en Pasa la Voz. Síganos en las redes sociales. Les recuerdo que estamos hoy con el hashtag numeral Nuevo Código de Policía. Y es hora de que veamos nuestra píldora de derechos humanos. Hoy conoceremos qué es el abuso de autoridad y nos acompaña Erika Gómez del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH. Tenemos que el abuso de autoridad es una conducta que está plenamente tipificada en el Código Penal colombiano, es decir, que es un delito. El abuso de autoridad es, por ejemplo, cuando a una persona le hacen un allanamiento o una detención arbitraria sin la respectiva orden judicial. Asimismo, hay otra clase de abuso de autoridad, que es la menos conocida, que es el abuso de autoridad por omisión. Es decir, cuando el funcionario tiene unas funciones establecidas y sin embargo, conociendo de un hecho delictivo o de una conducta ilegal, no hace lo necesario para hacer la respectiva investigación. Andrés, la institución de la policía, ¿cómo es entrenada en Colombia? La policía está, por su misma adscripción al Ministerio de Defensa, tiene una esencia militar y que se ha dedicado también a combatir pues, a las fuerzas ilegales, particularmente a la guerrilla. Eso hace que entrada la naturaleza de la policía deje de ser civil y pase a ser una autoridad más militar. La propuesta del Código Nacional de Policía precisamente tiene ese peligro, es decir, que concentra aún más la autoridad de la policía y no la supedita al poder civil, que constitucionalmente así está dada. Es un cuerpo armado a cargo de la nación, es decir, a cargo de las autoridades civiles. Si le sumamos que en asuntos de convivencia tiene una gran competencia la policía, por su naturaleza civil, entregarle, por ejemplo, reforzamiento a la policía de restringir el derecho a la protesta, pasa también por entender cómo es que la entrenan, es decir, tiene una policía dispuesta, fortalecida, con mucha inversión para estar reprimiendo a la ciudadanía y al movimiento social, de tal manera que tú ves dos elementos, un elemento fuerte de militarización y un elemento fuerte de represión al interior de la formación de los policiales. ¿Cómo se explica, Andrés, esta propuesta de reforma cuando estamos en un contexto de proceso de paz? O sea, ¿a qué se debe esta propuesta que está, no, está fuera de lugar frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos? Algunos creeríamos que la propuesta de Código Nacional de Policía en realidad está fuera del sentido de la naturaleza de un momento posconflicto en Colombia. Pero por el contrario, en tanto viene de las élites que tienen el poder en Colombia,
La propuesta del Código Nacional de Policía tiene todo el sentido para ellos, en tanto saben que con los acuerdos de paz no se resuelven la gran cantidad de conflictos distributivos, por ejemplo, de orden económico, cultural, ecológico que hay en Colombia, y por el contrario, después del desarme de las fuerzas insurgentes en Colombia, seguramente se va a aumentar el nivel de protesta social. Es así que saben que tienen que prepararse para ese momento político. Bueno, entonces, Sandra, con esta experiencia que tuviste, ¿cuál sería tu llamado a la policía y también a los ciudadanos sobre la policía? ¿Qué piensas? Por lo menos que la policía debería ser el apoyo, el amigo que nos va a ayudar, como en ese día que llamé para que me ayudara. No debería ser esa persona que lo hiere, que lo maltrata a uno y que lo daña psicológicamente. Y para mí, sinceramente, el SMAT no debería existir, se debería acabar. Y entonces, Andrés, el papel de la policía en el posconflicto, ¿cuál debería ser? Es un papel que contribuye a regular la convivencia, que potencie los mecanismos alternativos de justicia, que ayude a fortalecer, a potenciar, a promover la justicia comunitaria para, insisto, fortalecer la convivencia, no entrar a reprimir la protesta, sino por el contrario, darle paso a la democracia, a la protesta que y a proteger a los ciudadanos y sus derechos. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa el día de hoy. Los dejo con nuestra sección ¿Cuál es su rollo? Hoy con la obra de teatro Lo mismo de antes a base de coca del grupo Escuela Artística y Popular Víctor Jara de Medellín en la dirección general del colectivo de artistas Red Juvenil. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30 aquí en Canal Capital. Mientras tanto, pasa la voz. A continuación,